Hola, veamos Hebreos 2:11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podía ofrecer un sacrificio vivo, un sacrificio que quitara los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Veamos más a detalle lo que ha hecho Jesús. Dice Hebreos 2:11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Aquí nos da Jesús. Uno de los propósitos que haga es que a la gente que Él va a tocar, a ti y a mí, nos haga santos. ¿Qué quiere decir? Santos apartados para Dios. ¿Y cómo nos va a apartar? Dice Romanos 2:29. Que nos da su Espíritu Santo. Cuando creemos en lo que Jesús ha hecho, Él nos da su Espíritu Santo. Viene el Espíritu de Cristo a vivir en nosotros, desciende del cielo, viene a vivir en nosotros. Y lo que va a empezar a hacer en nosotros, dice Romanos 2:29, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. El Espíritu entra cuando creemos y empieza el Espíritu a hacer un cambio en el corazón. No es un cambio producido por nosotros. Dios empieza a transformar nuestro corazón cuando se lo empezamos a permitir, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Lo que el Espíritu de Dios va a hacer cuando creemos, va a empezar a cambiar nuestro corazón. El Espíritu de Dios. Y cuando esto empiece a suceder, vamos a empezar a buscar que nuestra vida esté sujeta a que busquemos agradar a Dios. Y que le empecemos a decir: Dios, ayúdame a ser dirigido por ti, a que sea cambiado por ti. Entonces, regresando a Romanos 2:11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Mediante el Espíritu Santo, Dios va a apartarnos cuando creemos en Él. Y va a empezar a cambiar nuestro corazón. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos, o sea, empieza a apartarnos y empezamos a buscar la aprobación. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios. Eso es lo que empieza a suceder cuando realmente creemos. Pero aquí nos da otra cosa y le va a entrar a que Jesús es nuestro hermano. Le va a entrar a varias cosas quién es Jesús para nosotros. Una es que Jesús nos da su Espíritu y empieza a transformar nuestro corazón, y nuestro corazón, y un corazón transformado, empieza a buscar la aprobación de Dios. No porque debe, sino porque quiere. Y los que Él hace santos, lo que empiezan a transformarlos, tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Pues le dijo a Dios, o sea, Jesús le dice a Dios en las Escrituras: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, yo y los hijos que Dios me ha dado. Cuando Jesús
¿Quién es Dios? Se hace hombre. Y ahorita vamos a ver más de eso. Uno de los propósitos era venir con nosotros y enseñarnos entre nosotros como un hombre hecho de carne y hueso. Y si Jesús se hizo hombre, entonces Dios Padre es su Padre. Y si nosotros empezamos a ser transformados, nos convertimos en hijos de Dios. Entonces lo que sucede y lo que Jesús hace es que ahora Dios, al hacerse hombre, al hacerse igual que nosotros, nos enseña a alabar a Dios. Pero al hacerse igual que nosotros y Dios nos adopta como sus hijos, entonces somos los hermanos de Jesús. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, porque Él se hizo como nosotros y ahora es nuestro hermano. Pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Y les voy a enseñar como ser humano cómo se debe alabarte a ti, Dios Padre. También le dijo: les voy a enseñar, también dijo, eso pasa, les dijo: pondré mi confianza en Él, Dios le diciéndole al Padre: pondré mi confianza en ti, entre mis hermanos, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Uno de los propósitos es que Dios se hiciera hombre, se hiciera como nosotros, se hiciera nuestro hermano, y como nuestro hermano nos enseñara a alabar a Dios Padre, como nuestro hermano nos enseñara a cómo, cuando Él se hizo hombre, cómo puso su confianza en Él, en Dios Padre, y cómo tú y yo podemos poner nuestra confianza en Él igual. Es decir, también dijo: te pondré mi confianza en Él, o sea, en Dios, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Y aquí es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Yo me hago como sus hermanos, pero al final de cuentas son mis hijos, porque yo soy Dios. Pero yo me hago como un hermano que hay confianza, que son niños, que viven en la misma casa, que son confianza, que ya un hermano ya más grande ya es más difícil, ¿no? Cierran la puerta o pues cosas. Pero cuando son chiquitos, el hermano puede entrar al cuarto sin pedir permiso. Pueden decir: ven, vamos a jugar. Abrazarlo: te amo. Cuando son niños, eso es lo que hizo Jesús. Que tú y yo pudiéramos tener esa relación con Él. No una relación tan cercana que como un hermano como jamás has tenido, o yo he tenido, pudiera tener la confianza de entrar a su cuarto, Él entrar a mi cuarto, Él entrar a mi privacidad, bañarnos juntos, estar juntos. Si se cae, levantarlo. Si yo me caigo, que me levante. Y lo que está diciendo es: mira, yo me hice como tú, soy tu hermano, y mira, aprende de mí cómo estoy alabando a Dios Padre. Aprende de mí como ser humano, cómo pongo mi confianza en Dios. Y que tú y yo aprendamos de Él. Veamos esa última parte. Pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Dios, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Eso dice Jesús. El 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. ¿Quién? Si tú y yo somos seres humanos hechos de carne y sangre, Jesús, para acercarse a nosotros, Jesús también se hizo de carne y sangre. Pero como ya vimos, Jesús creó el mundo, Jesús creó el universo, Jesús es Dios. Pero para acercarse a ti, a mí, y tener una relación más cercana,
no que Dios está en el cielo, no, una relación mucho más cercana. Se hizo como uno de nosotros, nos llama sus hermanos, para que tengas confianza de acercarte con Él. Y Él se hizo de carne y sangre. ¿Y por qué se hizo de carne y sangre? Para acercarse a ti. Pero había una razón más espiritual, más fuerte. Pues solo como ser humano podía morir. Como Dios no podía morir, porque Él es Dios, es el creador. Pero al hacerse como ser humano, iba a estar sujeto a las reglas de ser humano. Y entonces podía morir. Pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿El diablo quién es? Es un ser que Dios creó. Era un ángel que Dios creó. Pero ese ángel se apartó de Dios. Pecó y se apartó de Dios. Y se arrastró a varios ángeles con él. Y ese ángel, o sea, Dios sabía que iba a pasar, no es que se le salió el control. Dios sabía que iba a pasar. Ese ángel que estaba al principio de la creación, estaba cerca de Dios, que era un ángel de Dios, se pecó contra Dios, se apartó, se arrastró a varios con él. Y lo que él hizo es que él tuvo el poder sobre la muerte. Y él tenía el dominio de esta tierra. Pero Jesús sabía que eso iba a pasar, no es que se le saliera de control. Y entonces dice, vamos otra vez para que se entienda. El 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir. ¿Cómo le iba a quitar? ¿Cómo nos iba a rescatar a nosotros? ¿Y cómo iba a rescatar que esta tierra tuviera como autoridad o el poder el diablo? Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Si Jesús no hubiera venido, el diablo tenía el poder sobre esta tierra, tenía el poder sobre la muerte. Pero al Dios hacerse hombre, lo que hizo fue hacerse como tú y yo, semejante de carne y hueso. De esa forma solo podía morir. Y dentro de su propósito es que muriera para entonces decir, ok, tú tienes el poder porque ellos han pecado. O sea, los seres humanos. Y entonces yo voy a pagar el castigo de todos los seres humanos. ¿Y cuál es el castigo? Como han pecado y han traicionado a Dios, es la muerte. La muerte y separación eterna de Dios. Dios en esa cruz, al hacerse hombre, podía morir. Murió en esa cruz, pero Él cargó tu pecado, cargó tu maldad y cargó el pecado, la maldad de todo el mundo, no más de tú y mí, de los que hemos creído, de todo el mundo. Pero Él era Dios. Él no hizo mal, pero pagó como ser humano, cargó el pecado tuyo, cargó mi pecado, cargó mi maldad, cargó la maldad de todo el mundo y murió. Pero Él era Dios y no había hecho mal. Él resucitó. Y al pagar, entonces
mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Al pagar, quebrantó el poder del diablo. Quien tiene el poder sobre la muerte, ya no más tenía el poder del diablo. ¿Quién se lo concedió? Dios, en algún momento. ¿Y por qué lo tomó? Pero eso yo sabía que iba a pasar. Vamos a ver para que se entienda, porque si no se entiende. Voy a regresar para que se entienda. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Jesús se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir. Solo Dios, si se hacía ser humano, podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera Jesús podía libertar a todos que vivían esclavizados por temor a la muerte. Vamos a ver qué más hizo Dios. Lo voy a entender más. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Ya había dicho, Dios creó los ángeles, Dios crea el universo, Jesús crea todo eso, crea los ángeles, crea al diablo, crea un ángel. Y Satanás se aparta de Dios. Y ya varios ángeles se apartan de Dios junto con Satanás. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. Jesús no vino para ayudar a esos ángeles que se apartaron. No, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Por qué aquí mete a Abraham? Y no vino para ayudar a los descendientes de Adán. Por un tema, lo voy a tratar de explicar rápido. Abraham era una persona común como tú y yo. Que vivió alrededor de hace 4,000 años. Él adoraba a otros dioses, él estaba apartado. Pero en algún momento tuvo un encuentro con Dios. Y Abraham le creyó a Dios. Le creyó que había un Dios verdadero. Puso su confianza en Dios. Y tuvo fe en Dios, en el plan de Dios. Abraham entendió que iba a venir un Salvador, que era Jesús. Y la parte importante de Abraham es que Abraham le creyó a Dios. Y por eso dice, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham son aquellos, no de carne y hueso, sino descendientes de aquellos que igual que Abraham han puesto su confianza en Dios. Eso quiere decir tú y yo. Por eso dice, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham, que vino a ayudar a aquellos que como Abraham puso su confianza en Dios y se apartó de todo lo que estaba haciendo, Dios cambió su corazón. Abraham no era una excelente persona ni nada. No, andaba en el pecado, andaba adorando a otros dioses, andaba mal. Pero en algún momento Dios se le atraviesa en su vida. Abraham le cree a Dios. Y Dios empieza a transformar su corazón. Y los que hacemos lo mismo, se puede decir que somos descendientes de Abraham. No de carne y hueso. No de sangre ni nada. Sino como un tema espiritual. Veamos, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. No vino a ayudar al diablo ni a los que se apartaron. A ellos no vino a ayudar. Sino que vino a ayudar a los descendientes de Abraham. Aquellos que como Abraham puso su confianza en Dios. Aquellos que como Abraham permitió que Dios transformara su corazón. A esos vino a ayudar. Vino a ayudarte a ti, a mí, a ti y a mí. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Por lo tanto, era necesario que, en todo sentido, Jesús se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, aquí veamos más unas cosas. Era necesario que Jesús
se hiciera semejante a nosotros. Ya vimos por qué somos sus hermanos. Porque el que cree y pone la confianza de Dios, Dios lo adopta como su hijo. Y al haberse hecho Jesús de carne y hueso, se hizo como nuestro hermano, porque entonces se hizo de carne y hueso y él dependió de Dios. Y dice, aprendan a depender de Dios como yo dependí cuando me hice de carne y hueso. Aprendan a adorar a Dios como yo me hice de carne y hueso. Entonces, los que creen también van a ser hijos de Dios. Y por lo tanto, como yo me hice hombre, yo soy hijo de Dios también. Entonces, eres mi hermano. Pero, decir, mi hermano. Sí. Pero ese es algo, es mi hermano y entonces como cualquier hermano. No. Él se hizo de carne y hueso. Y por lo que hizo en esa cruz, Él es Dios. Pero también, por lo que hizo, Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso. Un sacerdote en teoría, ¿quién es? Al que era intercesor entre Dios y los hombres. Él al hacerse hombre, ir a esa cruz y morir, cuando murió resucitó y a los 40 días subió y fue al templo y dio su vida en sacrificio por nosotros. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Él adoptó y se hizo nuestro sumo sacerdote, se hizo aquel intercesor entre Dios y nosotros. Y un intercesor, un sumo sacerdote, el único sumo sacerdote que podemos tener, para que fuera nuestro el sacerdote supremo. Pero este sumo sacerdote es fiel. ¿Qué tan fiel es? Que se hizo semejante, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre. Y fue esa cruz por tu pecado y por mi pecado, por mi maldad y tu maldad. ¿Es fiel? Por supuesto que es un sumo sacerdote fiel. ¿Es fiel que podemos poner nuestra confianza en Él y no nos traiciona? No, Él es fiel y misericordioso. El sumo sacerdote o un sacerdote puede decir, ¿sabes qué? Vienes contaminado, llégale. Este lugar es santo, por decir, si está Jesús, si es el sumo sacerdote, y llega un contaminado, con pecado, con maldad en su corazón, él podría ser fiel. No, pero por lo que él hizo, se convierte en nuestro intercesor, en nuestro sumo sacerdote, que es fiel y misericordioso. ¿Qué quiere decir? Que Él no nos desecha, no nos dice, vete para allá, porque estás mugroso, porque tu corazón está sucio. No, porque ya vimos que cuando creemos de las cosas que Él hace, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, viene su Espíritu Santo y empieza a transformar nuestro corazón. Empieza a que querramos conocer más a Dios. Empieza a darnos hambre de que querramos hacer la voluntad de Dios. Empieza a que querramos ser transformados. Y no nos da el castigo. Por eso se refiere a misericordioso, no darnos el castigo que merecíamos, sino este sumo sacerdote, Él fue el sacrificio. Y vamos más a detalle esto. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Jesús se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. ¿Cómo eran los sumos sacerdotes en la antigüedad? Los sacerdotes. Había un templo en Jerusalén que ya no existe. Y llegaba una persona con un cordero y decía, pon tu mano sobre el cordero. Yo he hecho mal. Vamos a poner que yo soy la persona. Entonces, yo soy la persona, yo soy el sacerdote y pongo mi mano sobre el cordero. Y dice, transfiérele tu maldad, tus pecados a este sacerdote, a este cordero.
Y entonces el sacerdote iba y sacrificaba al cordero. Y el cordero derramaba su sangre. Y quemaban la carne del cordero en olor fragante a Dios, diciendo: Dios, te vengo a ofrecer, si he hecho mal, perdóname. Y transfiero a este cordero mi maldad. Y el sacerdote sacrificaba, mataba a ese cordero en mi lugar. Esto es un símbolo de lo que realmente hizo Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús se hace hombre, va a esa cruz, y entonces yo, al poner mi confianza en Jesús, puedo poner mis manos, por decir, sobre el cordero. ¿Quién es el cordero? Es Jesús. Y decirle: Jesús, te transfiero mi maldad, te transfiero eso, aquello que mi conciencia me marca que está mal, te lo transfiero. Jesús, el cordero, muere en mi lugar y derrama su sangre. Entonces, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Jesús se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. O sea, este sumo sacerdote es el que iba a ofrecer el sacrificio. Pero aparte que era el sumo sacerdote, no es decir: tráigame al cordero y entonces ponga la mano sobre el cordero. No, el tema es que Él es el sumo sacerdote, pero a la vez es el sacrificio por la humanidad, por ti y por mí. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Él ofreció ese sumo sacerdote que es Jesús. Se ofrece. Pongamos la escena. Está el templo, está el sumo sacerdote que es Jesús. Voy yo y digo: Dios, he hecho mal, perdóname. Perfecto, trae el animal, pon tus manos sobre él, pásale tu maldad. Y el cordero lo toma. Pero aquí veamos la escena. Está Jesús, estoy yo y le digo: Dios, he hecho mal, perdóname. Hay cosas en mi corazón que no han sido transformadas, pero quiero que sean transformadas. Traigo esto, perfecto. Y entonces vengo a buscar y no encuentro un cordero en quien poner mis manos. Imagínate, tú vienes desesperado, yo vengo desesperado. Sé que si le paso mi maldad al cordero, el cordero lo va a tomar y va a tomar el sacrificio. Y no encuentro, empiezo a buscar, llego al templo, llego y no veo al cordero. Digo: puta, me va a matar y me va a regañar el sumo sacerdote. Y entonces el sumo sacerdote se empieza a quitar su ropaje de sacerdote. Y yo: ¿qué haces? ¿Qué haces? Y me dicen, y te dice: pon tu mano sobre mí. ¿Pero por qué? Yo tengo que poner la mano sobre el cordero. No entiendes, pero te conviene que hagas esto. Y pongo la mano sobre el cordero, sobre él. Le paso mi maldad, le paso aquello que mi conciencia que me marca que está mal. Le paso mis cargas, mis problemas. Y yo: ¿qué ha hecho el sumo sacerdote? Pensando en esa escena, ¿no? Y el sumo sacerdote se sube a una cruz. Él, con mi maldad, con tu maldad, lo empiezan a colgar, empieza a sangrar, empieza a sufrir, empieza a ver doler. Y yo en la escena digo: ¿qué está pasando? Si yo vine para que sacrificamos al cordero, no al sumo sacerdote. ¿Qué bronco no me metí? O sea, al sumo sacerdote le metí mi maldad, le metí mis broncas, mis problemas, mis cargas, mis traumas. Él los cargó.
Y Él se sube a una cruz y empieza a ser sacrificado. Imagínate yo y tú la escena diciendo, ¿qué está pasando? No entiendo. ¿Por qué el sumo sacerdote me dijo que le pusiera mis manos, que tomara mi maldad? ¿Por qué? ¿Y por qué se está subiendo a esa cruz? ¿Por qué está sufriendo el sumo sacerdote si no él no ha hecho mal? Yo debería estar en esa cruz porque yo le pasé mi maldad. No él. Él es bueno. ¿Por qué está tomando mi lugar? Si era para el Cordero, no para él. Y empieza a derramar. Y el sumo sacerdote muere en esa cruz. Y yo, o tú diciendo, mi esperanza se acabó porque no le pasé mi maldad al Cordero. Fue el sumo sacerdote, y aparte el sumo sacerdote acaba de morir. Y muere. Pero al tercer día, el sumo sacerdote resucita. Y entonces entiendo que el sumo sacerdote era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados de todos. Veamos para que se entienda más. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Jesús se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, que quitaría los pecados tuyos y míos, al hacerse hombre, pero hacerse un sacerdote. Yo le pasé mi maldad, mis cargas, mis problemas, y Él quitaría mi pecado, mi maldad, debido a que Jesús mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. No nomás tenemos a alguien que le ponemos nuestra mano, que confiamos en Él, le pasamos nuestra maldad en esa cruz y ya. Lo que Él quiere hacer, debido a que Jesús ha pasado por sufrimientos y pruebas, Él ya, al hacerse hombre, vino a esta tierra y pasó por sufrimientos y pruebas. ¿Para qué? Para ayudarnos cuando pasemos por pruebas. ¿Cómo nos ayuda? Dice Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu de Cristo nos ayuda en nuestra debilidad. Tú y yo podemos decir, Dios, estoy batallando con esto en mi corazón, pero tú ya eres el sumo sacerdote que pagaste mi maldad. Tú te identificaste como yo, tú pasaste sufrimientos y pruebas, y tú puedes ayudarme y quieres ayudarme a ser transformado mi corazón. Y esta debilidad que estoy teniendo, ayúdame. Esto que me está costando trabajo, ayúdame. Y es cuando se hace una relación más íntima. Veamos de nuevo todo y se va a entender, y con eso cerramos. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. ¿Cómo nos hace santos? Vimos en Romanos 2:29, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Porque cuando tú y yo creemos en este mensaje, en lo que Jesús hizo, Él viene a su Espíritu y empieza a transformar nuestro corazón. ¿Y qué va a empezar? ¿Cuál es la reacción y cómo vamos a saber si estamos siendo transformados? Y una persona con corazón transformado busca la aprobación de Dios. Tú vas a empezar a buscar. Si realmente Dios entró en tu vida, has creído en este mensaje, vas a empezar a tener una necesidad de conocer más a Dios, de necesidad de conocer quién es este Dios que ha hecho esto por ti. ¿Quién es este Dios que quiere conocer, que quiere caminar contigo, vivir en ti? Y entonces, Dios, eres tan grande por lo que hiciste, que yo quiero
que empieces a cambiar mi corazón, que mi corazón sea, que no esté esclavizado a este planeta, que no esté esclavizado a mi pecado, que no esté esclavizado a mis problemas, sino que tú lo empieces a cambiar, tu espíritu lo empiece a cambiar, empiece a hacer una transformación en mí y que empiece a ser transformado y que empiece a agradarte por lo que tú eres, y te quiero agradar, Dios. Sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios. Eso va a empezar en ti y en mí, cuando realmente Jesús, creemos en Él y cuando realmente Jesús está actuando en nosotros. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, Jesús le dice a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Dios. Es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Jesús se hace hombre, se hace como nosotros, los que ponemos nuestra confianza, Dios nos adopta como sus hijos y entonces somos sus hermanos. Él nos enseña a alabarlo, Él nos enseña a cómo Él puso su confianza en Dios y cómo nosotros podemos poner nuestra confianza en Dios. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo, Jesús, podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino vino para ayudar a los descendientes de Abraham, a los descendientes a los que, como Abraham puso su confianza en Dios, le creyó a Dios y Dios fue transformando su corazón, Dios fue poniendo una hambre en Dios. A ellos vino a ayudarnos. Pagó el pecado de la humanidad, pero no toda la humanidad va a creer este mensaje. No toda la humanidad va a cerrar el pacto que Él hizo. Pero pagó por todos. Este mensaje es para todos, pero no todos van a reaccionar. Tú puedes reaccionar o no. Y si reaccionas, vas a empezar Jesús va a venir a tu corazón. Literal, va a entrar a tu corazón. No, literal, va a entrar a tu corazón por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y va a empezar a transformar tu corazón. Te va a empezar y me va a empezar a dar a hacer la voluntad de Dios. Me va a empezar a dar a conocerlo, a pasar tiempo con Él, a buscarlo, a decir: Dios, tengo esto, estoy teniendo esta debilidad, ayúdame. Y el Espíritu Santo nos quiere ayudar, porque el Espíritu Santo nos puede y nos quiere ayudar en nuestras debilidades. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Jesús hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Fuera nuestro intercesor, Él no nos diera castigo, no nos rechazara. Entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Ese sumo sacerdote, yo le podía o le puedo poner mi mano sobre Él y me quita mi pecado, me quita mi maldad. Le puedo decir: quítame mi pecado, quítame mi maldad. Le puedo decir: ayúdame, Señor, quita mi pecado, quita mi maldad. Pero por lo que hiciste en esa cruz lo puede hacer. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Jesús ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasemos por pruebas. El Espíritu Santo sabe que somos débiles, sabe que estamos batallando, pero Él quiere. Él se hizo semejante a nosotros, Él pasó por sufrimientos y pruebas y Él puede ayudarte cuando pasemos por pruebas, puede ayudarte cuando tenemos problemas, puede. Él quiere ayudarme en mi debilidad. Él sabe que estoy batallando con cosas, sabe que tú estás batallando con cosas. Podemos acercarnos a Él y decirle: transfórmame, cámbiame, ayúdame a ser transformado por ti. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús, haz que esto penetre en nuestro corazón, mi corazón y nuestro corazón.
que vivamos, dependamos de ti, que seamos transformados. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente. Ayúdanos a tener una hambre de ti. Ayúdanos a querer buscarte. Ayúdanos a pasar tiempo en tu palabra, en oración, y que tú nos empieces a hablar, y empezar a conocer tu voluntad, y empezar a conocerte más y más profundamente, como jamás lo hemos hecho. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu, que tu Espíritu venga a vivir en nosotros y transfórmanos y ayúdanos a caminar verdaderamente en ti. Te necesitamos. Somos débiles, pero gracias porque tú te hiciste como nosotros. Gracias porque tú pasaste por sufrimientos y pruebas y ahora nos quieres ayudar. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso. Transforma nuestro corazón. Ayúdanos a vivir en ti verdaderamente, estar en ti, caminar en ti. Úsanos y expande tu reino, expande este mensaje a más personas que no lo han entendido. Tráelos de muerte a vida, dales un nuevo nacimiento y que ellos puedan crecer y madurar, y podamos nosotros crecer y madurar y estar en ti espiritualmente. Déjanos ser transformados. Te pedimos por México, Natal, Brasil, Las Vegas, Chile y por todos los países, Señor. Transfórmanos, por favor. Cámbianos. Déjanos responder a tu llamado, por favor. Te lo pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Nos estamos viendo.